Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar de una mejora dentro de las baterías, pero no de una batería 10% mejorada, porque eso sería una mejora ridícula. Sin embargo, si dentro de las baterías actuales hay un detalle que puede hacer mejorar la eficiencia un 10%, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Con ustedes, Batteryman. Así me llaman. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues en esas andamos. No es que tengamos hoy una batería que mejora un 10% lo existente, sino que tenemos a un profesor del Instituto Tecnológico de Tokio, el profesor Mutsuku Hatano, y se ha dado cuenta de una cosa. Se ha dado cuenta de que las baterías actuales de los vehículos eléctricos resulta que no se están aprovechando de forma eficiente, dejando un error de eficiencia de un 10%, de hasta un 10%. ¿Esto cómo es? Pues nos dice que debido a los sensores que detectan la carga, digamos que no efectúan bien la medición. ¿Por qué? Porque no son suficientemente sensibles y toman las mediciones en amperios, las mediciones de intensidad de la corriente de la batería, y de ahí sacan sus propios cálculos para darnos la autonomía en kilómetros que nos queda. Sin embargo, si estos sensores, en vez de medir en amperios, tuvieran una sensibilidad de hasta miliamperios, la cosa se reduciría hasta prácticamente ese 10%. Nos dice que ha creado un sensor que es bastante más sensible de lo convencional y es de más ni menos que el sensor cuántico de diamante. Bueno, pues dicho así puede parecer complejo, tal, pero resulta que es muy compacto y que se puede poner en cualquier vehículo, nos dice, con lo cual esto se coloca en el vehículo y directamente eliminaríamos ese error de un 10% hasta un máximo del 1% de tolerancia de error que tendría este sensor. ¿Esto en qué redunda? Nos está contando que ahora mismo se está desperdiciando ese 10% dada la mala medición que hace el sensor actual. Y entonces, al perder de esta forma el 10% de eficiencia, esto va a redundar en un montón de números, en una cascada de números que vamos a ver a continuación. Tenemos entonces un vehículo eléctrico dotado de su batería, dotado de un sensor el cual hará sus mediciones para darnos esos cálculos de autonomía, que será el encargado de decirnos finalmente el producto en kilómetros. A este vehículo le queda una autonomía de 30 kilómetros. Por ejemplo, si elimináramos ese margen de error del 10%, pues a lo mejor cuando nos está marcando 30 kilómetros nos quedarían 50, 55, dependiendo de la capacidad total de la batería, pues será una cifra, será otra. Bueno, pues como decíamos, reduciendo este 10% del que hablábamos, finalmente tenemos unos ahorros o lo que es lo mismo, unos números tan suculentos como los que vamos a ver. En principio se podría dejar la batería tal como está. Bueno, pues entonces con la misma batería, el mismo vehículo, tendría un 10% más de autonomía. Vale, fantástico. Eso por un lado. Por otro lado, podríamos tener que en vez de funcionar con la misma batería, vamos a hacer la misma autonomía que hacíamos antes con una batería un 10% más ligera. Y aligerando la producción de la batería, entonces tendremos un ahorro de lo que es el funcionamiento del propio vehículo del 3,5% que nos ahorraremos en esa energía de funcionamiento, dado que el vehículo va a pesar menos. Y entonces tirar de un vehículo más ligero redundará en un ahorro de ese 3,5%. A su vez, haremos baterías más pequeñas que aligerarán un 5% la energía de producción de esas baterías. O sea, nos ahorraremos una energía del 5% en la fabricación de dichas baterías. Y aquí no acaba la cosa, sino que como estaremos fabricando una cosa igual de eficiente, pero más pequeña, menos compleja, pues finalmente también tendremos un 0,2% de ahorro en la huella de carbono. Emitiremos menos CO2 a la atmósfera, ahora que está tan de moda esto. Así que, como decía, solamente tocando ese sensor que hasta ahora viene siendo poco preciso, digamos, 10% de margen de error, ponemos el sensor del profesor Mutsuku Hatano y tendremos todo esto, toda esta cascada de números resultantes. Lo que hemos dicho, un ahorro hasta de un 0,2% en la huella de carbono
dentro, teniendo en cuenta los 20 millones de vehículos eléctricos fabricados hasta 2030. Así que date cuenta, qué cascada de números. Solamente cambiando el sensor actual por el sensor cuántico de diamante del profesor Motsuku Hatano. Yo es que resulta que a todo esto ya me conoces. Yo soy un poco duro de entendedera, seguro que todos lo habéis entendido perfectamente, pero a mí no me termina de quedar claro de dónde sale el ahorro, de dónde sale la mejora. Hombre, un 10%, ¿de dónde va a salir? Vamos a ver, lo que yo estoy entendiendo de todo esto. Tenemos un vehículo eléctrico dotado de una batería, la cual tiene una carga, una capacidad, vale, bien, perfecto. Y cuando estamos en las últimas de batería, pues tenemos una cantidad X y el sensor es impreciso y nos dará una lectura distinta de lo que nos queda. Y si cambiamos el sensor, resulta que entonces tendremos una lectura correcta y esto nos hará ahorrar energía. No lo entiendo, en absoluto, no lo entiendo. Vamos a ver, yo tengo un reloj. Este reloj me está dando una hora concreta. Vamos a suponer que son las 9 de la noche, o yo que sé, las 7 de la tarde. Me está dando las 19 horas y son las 21 horas. Un gran error. Sin embargo, el resultado global pienso que no se verá afectado. ¿Cuál es el resultado global? Pues el de la hora mundial. O sea, en cada país seguirá siendo la misma hora pese a que mi precioso reloj esté dando una hora distinta. Consecuencias, todo tiene consecuencias, efectivamente, las pagará el usuario, que soy yo. Cuando mire la hora, pues me estará dando una medición errónea y yo estaré equivocado. Tendré una percepción errónea de la medición de tiempo debida al medidor de tiempo que llevo en la muñeca. Fantástico. Pero no afecta a nadie más, no afecta a la hora mundial ni a la hora de cada país en el mundo. De la misma forma que entiendo que si yo tengo un vehículo eléctrico con una batería de, vamos a decir, 75 kilovatios hora o 100 para que quede más redondo. 100 kilovatios hora, vale, perfecto. Cuando se está quedando en las últimas, me está dando una lectura de kilómetros que tengo de autonomía. Vaya, hombre, resulta que tengo 30 kilómetros, ya tengo que ir a recargar. No sería real. La medición real en miliamperios ajustados daría como resultado final en autonomía en kilómetros, pues a lo mejor en vez de 30, 55 kilómetros. ¿Hemos ganado ahí una energía equivalente a 25 kilómetros? Yo diría que no. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En todo caso, a mí me engañará como usuario y lo que haré será ir a recargar antes de tiempo. Pues ahí está, Miguel, como vas a recargar antes de tiempo, pues ahí están esos 25 kilómetros de autonomía que te has adelantado en recargar. Fantástico. Pero cuando yo meto la manguera y recargo, resulta que el sistema va a recargar hasta el tope de mi batería, que son 100 kilovatios hora. Luego, entonces, si a mí me están quedando, vamos a decir, una capacidad en ese momento de 5 kilovatios hora, por decir algo, y yo recargo, pues recargaré 95 kilovatios hora. Y si quedaran 3 kilovatios hora, pues recargaré 97. Pero en cualquier caso, recargaré esos 100 kilovatios hora menos la capacidad real que tengo en ese momento en batería. Así que lo que a mí me esté midiendo el medidor, creo yo, no me va a hacer ahorrar en absoluto. Es tal y como yo lo veo. Luego entonces, si no me va a hacer ahorrar en cuanto a la carga que yo voy a hacer, pues tampoco veo como consecuencia que toda esa cascada de números que hemos visto tampoco proceda. ¿Dónde está el ahorro? O voy a poner otro ejemplo. Yo cuando tenía 18 años y tenía mi primer coche, pues siempre iba en reserva y mirando la aguja porque ya le tenía cogida la posición aquí, ya me voy a quedar sin gasolinera. Bueno, esto me costaba que algunas veces me dejaba tirado y etcétera, etcétera. Quiero decir, de esta forma, llegando al mínimo de la carga del depósito, en este caso de combustible, yo nunca ahorré gasolina por hacer eso. Simplemente cargué más tarde. Pero nada más, y creo que esta sería la misma historia. O sea, si tenemos un sensor más preciso, pues cargaré, vamos a decir que yo cargaba antes cuando me quedaban 30 kilómetros de autonomía y ahora también, vale, pues cargaré más tarde. Pero cargaré más cantidad de corriente porque la batería estará más vacía, dado que me está haciendo una medición con menos error y por lo tanto más ajustada. Yo, personalmente, no veo el ahorro por ningún sitio.
Así que para eso estamos aquí. Por lo tanto, te voy a pedir, si tú lo ves, porque obviamente, a ver, aquí tenemos a un profesor del Instituto Tecnológico de Tokio y que ha publicado el hallazgo además en la revista Scientific Reports y seguramente pues está en lo cierto. Sin embargo, yo, ya me conocéis, soy corto de entendederas, yo esto no lo entiendo, así que como seguramente tú o probablemente tú si lo habéis entendido, me gustaría que me lo explicarais en comentarios porque yo directamente no lo entiendo. Vale, pues antes de irme te voy a invitar mañana, domingo, a ese directo en domingo que hacemos últimamente porque teníamos que repasar el caso de esa empresa Bio, con dos O's, que se dedicaba a la obtención de energía de forma biológica de la tierra, de las propias plantas. ¿Por qué no? Verlo mañana a las 19 horas, hora de España. Te espero mañana, directo en domingo. Te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.